casos de hidrofilaria, eh, si han tenido casos de hidrofilaria o han sospechado de hidrofilariosis o algo así o saben algo de hidrofilaria, porque por lo menos yo vivo en Panamá, y en Panamá hay mucha hidrofilaria. No sé si está Colombia, había algunas personas que son de Colombia, sé que Colombia la tiene, México también lo tiene, pero no sé, Argentina me han dicho que debería tenerlo porque mosquitos están en todas partes, pero no sé si lo han visto o lo han, lo han diagnosticado o lo han visto. ¿Me puedes responder? Puede ser por chat o por... Ah, aquí está, ya. Claro, en el sur no, es bien difícil al sur de Chile. Eh, mira. Mira, vamos a partir un poquito hablando de qué es la hidrofilaria. Yo le puse como título la hidrofilaria es un parásito silencioso, porque es un parásito que primero no reconocemos mucho, no lo diagnosticamos mucho, está sumamente subdiagnosticado. Es un parásito que se demora mucho tiempo en dar alguna signología también. Estamos hablando de 3 a 4 meses, 6 meses, hasta 9 meses. Entonces, no es un parásito que se reconozca rápidamente. Y, y hablando un poquito de esto, aquí está. Vamos a dar algunos tips de esto. Es un parásito nematodo. Está en todo el mundo, en todo el mundo. ¿Y por qué está en todo el mundo? Porque es transmitido por un mosquito, y el mosquito está en todo el mundo, salvo en la Antártida. Pero Brasil, Japón y bueno, todos los países subtropicales y tropicales. Existen dos tipos de hidrofilaria, que es la inmitis, que es la hidrofilaria sanguínea, que va por vía sanguínea, que se aloja en el corazón, y la hidrofilaria repens, que es vía subcutánea y ocular. En personas es una zoonosis, así que también es bien complicado y bien difícil de diagnosticar. Por ejemplo, la primera imagen aquí es un perro con hidrofilaria subcutánea, y es una herida que no mejora y que curamos, damos antibióticos, se cierra un poquito por el antibiótico, pero vuelve a abrir, se vuelve a producirse. Si se fijan en el ojito de esta persona que lo tiene cerrado, creo que me están escribiendo, el ojito cerrado, se van a ver que ahí se encuentra el parásito en el ojo, y aquí se ve claramente el parásito en el ojo. Pero esa es una hidrofilaria también que es zoonótica, se llama repel. Pero sí, y vuelvo a insistir, es zoonótica. Eh, Se llama gusano, primero se llama gusano del pulmón, porque en realidad el parásito, y ya les voy a explicar el círculo, el parásito va por sangre hacia las arterias pulmonares, provocando primero una endofteritis, que ya les vamos a hablar de cómo se trata, o cómo, por qué sucede, y luego le pasan a llamar gusano del corazón porque ya entra el corazón derecho, al ventrículo derecho, la aurícula derecha, que es su destino final, produciendo entonces una insuficiencia cardiorrespiratoria. Lo que va a llevar a, ya vamos a hablar de eso también, a una falla, hipertensión pulmonar y falla cardíaca. Otros tips aquí chiquititos: la hembra es sumamente grande, mide 30 centímetros. 30 centímetros, eso es un tremendo parásito dentro del corazón. Y el macho, perdón que si hay hombres aquí, pero los machos miden menos, somos más, las mujeres somos más fuertes. Siempre hay más hembras que machos, y son mucho más resistentes las hembras que los machos. Y aquí empieza nuestro gran dilema en lo que es diagnóstico de esta patología. Si nosotros tenemos macho y hembra, vamos a tener microfilarias, que son las larvas de estas adultas hembras y machos. Y si solo hay machos, no vamos a tener microfilarias. Y si solo hay hembras, tampoco tendremos microfilarias. Entonces, uno puede hacer una prueba de gota gruesa, que le llaman, que es mirar al microscopio la muestra de sangre, y no vamos a encontrar filaria, y vamos a decir, negativo microfilaria. Pero sí podemos tener solo machos o solo hembras,
o machos y hembras que todavía no están maduros sexualmente. Entonces la gota gruesa, que es la forma más rápida de verlo, digámoslo así, no es 100% efectiva para un diagnóstico. Eh, Todas las pruebas son importantes, no solamente hacer microfilaria, ver en gota gruesa, sino que hacer un SNAP, que le llamamos. No sé si en Argentina lo tengan, el SNAP ese que típico que hacen de aire, que es 4DX, que ve si, si hay virofilaria, si hay erliquia, si hay enfermedad de Lyme, o si hay anaplasma. No sé si lo tienen en Argentina, en Chile. Ay, qué lindo el gato. Eh, sí hay, ok. Eso ahí siempre sale. Es que hay uno que es 4DX, que mide cuatro enfermedades dentro de una misma prueba. En Chile, súper. Entonces, estas son las que te van a indicar si hay hembra, porque el antígeno responde a la hembra, a la proteína de la hembra, no del macho. Entonces ya nos estamos complicando el diagnóstico. Y bueno, lo mejor el diagnóstico es la prueba de PCR, que eso es mucho más efectiva. Y aquí les decía, los test miden antígenos, proteínas de las hembras. Si es negativo a gota gruesa, solo vamos a tener adultos o hembras jóvenes resistentes o solo machos. Si nosotros le damos la pastilla, y pasaría mucho, vi que aquí hay de Costa Rica, de México y de Colombia, que uno les da medicinas para pulgas, garrapatas y gusanos del corazón. ¿Sí o no? Nosotros damos mucho eso. Esto voy a nombrar los nombres comerciales: Nexcar Spectra, Simparica Trio, em, todos los referidos de esos productos para pulgas garrapatas que tienen para hidrofilaria. Entonces, estamos matando a la microfilaria. Entonces, también tenemos un gran problema porque tenemos un paciente que puede sospechar de hidrofilaria y le hacen la gota gruesa y sale negativo, y le hacen el SNAP 4DX o miras parafilaria y sale negativo, y efectivamente tiene el parásito, pero lo tiene, o hay solo machos, o hay hembras jóvenes resistentes, y todavía no están las hembras como para hacer antígenos contra las proteínas. Entonces ya estamos complicando mucho más el diagnóstico. ¿Me van entendiendo? ¿O estoy hablando muy rápido o no? Sí, sí, pueden comentar en el chat, pueden activar el micrófono en el caso de que quieran hacer una pregunta, algún comentario, no hay problema, ¿sí? Sí, porque para que lo hagamos más entretenido, más, más dinámico. Habíamos hablado del parásito, que es un nematodo, que mide 30 centímetros en la hembra, que es un parásito que se transmite por el mosquito, por la pica de mosquito, que ya vamos a hablar del ciclo, pero tenemos que hablar de una bacteria que está en el sistema reproductivo de las hembras de estos nematodos, de estas filarias, y se llama Wolbachia. Es una bacteria simbionte obligatoria del parásito, y complica más el cuadro después para un tratamiento o para una respuesta a esta filaria. Entonces, sí tenemos, sí o sí, en el tratamiento vamos a tener que recordar a la Wolbachia, ya, o Wolbachia, como le digan, ya vamos a hablar de eso, pero es porque, aparte, la Wolbachia produce fenómenos inflamatorios súper fuertes, más fuertes que el mismo parásito en sí. Entonces producen un cuadro inflamatorio que va a afectar mucho, mucho. ¿A qué órgano podría afectar? A ver si me responden. Bien, al riñón. Al riñón. Al riñón es el que más va a afectar esta bacteria. Me imagino, no sé, voy a volver a preguntar. ¿Conocen el ciclo de la Wolbachia? Perdón, de la filaria?
vamos a explicarlo un poquitito. El mosquito en su saliva tiene a la larva 3, que es la infectante. Esa larva, ese mosquito va a ir, va a ir al perro, va a picar al perro, no sé por qué no me funciona el- va a picar al perro, va a introducir el parásito en la piel, se va a demorar como de 3 a 4 meses de la piel hasta el sistema sanguíneo. Va a ir madurando a larva 4 y ahí va a empezar a ser joven y va a ir al sangre cuando ya son larva 4 y juveniles, parásitos juveniles. Y ahí va a llegar a la primera parte que va a llegar es al pulmón, a la arteria pulmonar. Perdón. Y en la arteria pulmonar van a madurar como a los 6 meses, ya están maduras. Ya son machos y hembras capaces de reproducirse. Y van a reproducirse y van a eliminar larva 1 y van a salir a circulación sanguínea. Y va a venir el mosquito que está, que otro tipo de mosquito, va a venir a picar al perro, va a chupar la sangre y va a chupar este mosquito larva 1, sí, larva 1, y va a viajar al intestino del mosquito. Y del mosquito va a ir madurando en 10 a 15 días hasta las glándulas salivales para volverse larva 2 y larva 3, que es la infectante. Entonces, larva 3 infecta, larva 1 infecta al mosquito y larva 3 infecta al perro. Eso es lo que hace, y los adultos están en la arteria pulmonar. Cuando son muy grandes y son muchos, empieza a migrar hacia la aurícula derecha y después hacia el ventrículo, hacia el ventrículo derecho y después hacia la aurícula derecha. Y va a formar este menjunje, que realmente así se ve. Yo he hecho necropsias de pacientes y realmente es increíble cómo están esos parásitos en el corazón. Es un verdadero plato de tallarines o de fideos. Entonces, vamos de nuevo, el mosquito pica al perro, transmite la larva 3, que es la infectante, esta viaja por dermis, cutáneo y todo, al llegar a la sangre pasan más o menos 3-4 meses, va a circulación sanguínea y va el parásito yendo hacia la arteria pulmonar. Ahí se aloja, empieza a madurar a los 6 meses, 7 hasta 9 meses, ya es maduro y empieza a reproducirse, produce el larva 1, estos salen a circulación sanguínea, y cuando el mosquito viene y pica al perrito, chupa el larva 1 y en el mosquito se transforma en larva 3 del intestino de la glándula salival para ya ser infectante. ¿Me entendieron el ciclo? Eh, ¿Sí? Yeah, sí. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Pregúntenme. Ok, entonces vamos un poquito más a hablar de esto. Vamos a hablar de esto. Ok, ya. Entonces, el gusano se va a ir a la rama distal de la arteria pulmonar. Ahí se va a encontrar. Cuando se llega ahí, estas proteínas que libera el gusano van a interactuar con el sistema inmune y va a producir inflamación de la arteria pulmonar y del tejido pulmonar adyacente a la arteria pulmonar. Produce inflamación. ¿Se acuerdan que hablamos de la volvacha? Esta volvacha contribuye a su inflamación, y cuando el gusano muda o cambia de cobertura, digámoslo así, se muere o da luz, porque acuérdense que la huelvacha está en el sistema reproductivo, libera grandes cantidades de esta huelvacha que van a ir a otra filaria, y va a producir mucha más inflamación, más células inflamatorias, inmunitarias, más inflamación del pulmón, y ahí va a producir esta endoarteritis, va a proliferar la capa íntima, se activa la endotelina, que es una eh, en células, que es la endotelina,
que va a producir en los pulmones más inflamación. Esta inflamación va a llegar a producir cicatrización. Esta cicatrización va a producir un área de resistencia para el bombeo cardíaco, se va a hacer más difícil que bombee el corazón. Se van a producir también bloqueos de las arterias pulmonares. Se va a producir una alta cantidad de gusanos que van a producir más alteración o más bloqueo de las arterias pulmonares. Se va a producir más inflamación de la pared por la respuesta a la endotelina. Hay más cicatrización del tejido pulmonar. Esta muerte del gusano también va a producir áreas de resistencia al bombeo del corazón, va a alterar la vasculatura pulmonar, va a formar trombos y lógicamente va a terminar en un intercambio de oxígeno y bueno, puede terminar en la muerte del paciente. Entonces tenemos tres problemas. Uno es a nivel de los pulmones, que va a producir cicatrización, va a producir alteración de la respuesta, cicatrización, que es lo más importante porque ya cuando tenemos cicatrización de las paredes, eh, del, depende, perdón, la pregunta dice en cuánto tiempo muere el gusano. Depende porque esta patología puede durar años, años de años, pero el parásito no es muy, puede vivir hasta 3 4 años. Pero cuando se muere, el sistema inmune lo va destruyendo. Pero sí hay muerte del parásito también naturalmente. Y algunos antibióticos, si ustedes dan doxiciclina o dan algunos antibióticos, pueden matar estos parásitos. Vuelvo a decir, ese es un gran problema, porque tienes un perrito que le estás dando antibióticos X y tiene una cantidad de parásitos o le das una ivermectina, que es la típica que antiguamente se daba, porque tiene, en esa época, imagínense el tiempo que uno decía, le voy a dar ivermectina porque tiene sarna, imagínense que viene ese parásito y matas a estos gusanos y produce una muerte general y tú dices, oye, mi perro estaba súper bien, saltando, corriendo y de repente, ¡pum!, murió. Y nunca supimos la causa de la muerte. Y lo habíamos llevado al veterinario hace 3 días y le inyectaron ivermectina y estaba súper bien. ¿Por qué? Porque el parásito forma, como son de 30 centímetros, forma trombos y generalmente se van a los pulmones y producen tromboembolismo pulmonar y muerte del paciente. Entonces, pero generalmente pueden durar hasta 4 años. Mueren de viejitos, sí, pero generalmente mueren por alguna otra causa porque nosotros damos algunos tratamientos para otras cosas que afectan a este parásito. Y bueno, todo esto lo que va a producir y lo peor que produce es hipertensión pulmonar y falla cardíaca derecha. Entonces, si yo les pregunto, no les pregunto, si yo les comento que es un parásito que da una respuesta muy tardía, que es muy poco diagnosticado, o sea, muy subdiagnosticado, y no solamente porque no lo busquemos, sino porque también, como decíamos al principio, no siempre va a dar positivo al gusano, al microfilaria, o sea, a la gota gruesa, al SNAP, porque damos algunos tratamientos. Entonces, ¿cómo nos va a llegar un perro a consulta con una patología de hidrofilaria? Y es una pregunta que les hago. Con los signos que ya sabemos, ¿cómo va a llegar? Si quieren activar los micrófonos, yo soy feliz para que no hable tanto yo. Bueno, sí, tengo que hablar, pero no, para que sea un poquito más entretenido o más interactiva la clase, pueden activar el micrófono y, y pueden comentarme cómo, perfecto, así, que pulso yugular positivo. Y si le llega un perro con ascitis, pulso yugular positivo, ¿qué es lo que primera situación súper? Exactamente. ¿Cómo, hacia qué enfermedades, digámoslo así, nos orientamos? Claro, hacia una falla cardíaca derecha. ¿Y qué pasa cuando le hagan un ultrasonido cardíaco, un ecocardiograma? ¿Qué nos vamos a encontrar? O bien, voy a volver a preguntar la pregunta, voy a reformular la pregunta. Si por ejemplo tenemos un paciente
que llega a tu consulta con disnea, agitación ascitis, pulso yugular, exactamente, pulso yugular, hipertensión pulmonar, todo lo que ustedes crean que puede ser cardíaco del lado derecho. Y vamos a entrar y vamos a hacerle, no tenemos ecocardio, porque tal cual se ve así. Le tomamos una placa, vamos a pensar que el paciente tiene, ¿qué patología generalmente podemos pensar en este paciente? A esa era la pregunta. ¿Qué patología generalmente pensamos? Sin hacer ecocardio, porque sé que en el ecocardio muchas veces se ve el parásito, pero ¿qué hacemos? ¿En qué pensamos? Si es estenosis pulmonar, derrame pericárdico, sí, podríamos pensar en eso, pero sí que en un paciente joven, la estenosis pulmonar, displasia tricuspidia en un paciente joven. El derrame pericárdico es secuente de la patología, sí, también, pero pensaríamos también en un perrito viejito, cardiomegalia o cardiomiopatía dilatada, ¿verdad? Eh, ok, y ese es su tratamiento y lo vamos a tratar con eso, pues para eso. Vamos a darle todas las medicinas típicas que le damos a un paciente con falla cardíaca, pero y si el paciente no mejora y no mejora y no mejora o no hay nada que hacer, uno dice, no, es que la patología la conseguimos tarde, la pillamos tarde, ellos no dan signos. Entonces, vieron que es súpermente complicado acordarse en el momento de virofilaria, porque yo creo que si, bueno, en algunos países no, pero si ustedes la buscan, lo más probable es que la encuentren, porque el mosquito está en todas partes del mundo. Quizás no en Argentina tan al sur, pero sí un poco más en ciudades más cálidas, puede que sí. Pero sí, yo les recomiendo empezar a buscarla. Siempre búsquenla. Si tienen estos signos o tienen algo, búsquenla. Búsquenla porque de repente la podemos encontrar. ¿Se acuerdan que yo les dije que la borracha siempre es importante por la falla también a nivel del glomérulo o de la falla renal? ¿Por qué produce una glomerulonefropatía? Porque en el glomérulo se ponen las reacciones antígeno-anticuerpos. Y eso es súper importante porque esto es la wolbachia pura y concentrada, porque produce no solamente en el sistema inmune, ¿se acuerdan del la llave cerradura, del antígeno anticuerpo? Eso es lo que hace la wolbachia. Entonces, eso produce no solamente daños renales, sino que articulares, oculares y en la vasculatura general. Entonces, es bien importante estar pendiente de estas wolbachia. Bien, bien importante. Aparte que si ustedes empiezan el tratamiento que ya vamos a hablar, no solamente van a tratar el parásito, sino que tienen que tratar primero la wolbachia. Porque como decía al principio, está en el sistema reproductivo. Así que si la matamos, nos hacemos estériles a estos parásitos. Entonces eh, no van a procrear. Uy, qué linda palabra, procrear. ¿Han visto filaria en gatos? ¿Han visto filaria en gatos? Yo tuve un paciente tuve. Bueno, voy a ser sincera. Uno que lo buscamos, pero en gatos sí se da en gatos, pero generalmente produce un cuadro más respiratorio. Y el cuadro respiratorio se parece mucho al, al asma felina. Entonces tiene todas las signologías de asma, porque hay dos formas de filar en gatos, que la más frecuente es la enfermedad respiratoria crónica, que son las formas inmaduras. O sea, no pasan a ser adultos. El parásito del gusano del corazón, como le llamamos, que es el adulto, es muy poco frecuente en el gato. Pero, ojo con qué forma también. Y nosotros encontramos nosotros hablamos de mi colega que es especialista en felino, uno en el corazón del gatito que era forma adulta. Eh, como les decía, se confunde con asma felina, en la radiografía se va a ver un pulmón sumamente hiperinsuflado, patrón bronquial,
las cúpulas diafragmáticas rectas, típico de un asma felino. Pero, pero, sí, vuelvo a decir, sí termina con una bronquitis, o sea, reciban bronquios, asma felino, esos son los maduros. Pero no falta el que va al corazón, el adulto que va al corazón. Pero en este caso, los gatos, solamente hay uno o dos adultos, nada más. No como en los perros, no como en los perros. Pero sí, la muerte es casi inmediata cuando hay un adulto. Porque en los gatos no se destruye la filaria. Y por lo tanto no hay un tratamiento como en perros, que ya vamos a hablar, que tú le das una inyección para matar este parásito. En cambio, en el gato, no, porque no se destruye como lo destruía el sistema inmune en el perro. Entonces, ese parásito que muere va a ir al pulmón y va a producir un trombo pulmonar y se va a morir el gato. Y nosotros lo descubrimos por eso, en la necropsia. Encontramos la filaria en el gatito. Pero venía hace mucho tiempo tratándose como asma felino. Y es el único, pero es que fue el que buscamos, estábamos buscando y lo encontramos, pero no está muy subdiagnosticado también. Y adivinen, también le da a los humanos. Y en humanos parecen nódulos como si fuera cáncer. En humanos le da, confunden con tumores como cáncer, pero son parásitos inmaduros que son destruidos y aislados por el pulmón. Y esto lo sé, bueno, aparte de la literatura, lo sé porque una colega mía tuvo esto y estaba bien preocupada porque se le encontraron nódulos pulmonares y le hicieron biopsia y al final vieron que eran parásitos y no saben la felicidad que tienen la, la felicidad que da a la persona que le diagnostican que puede ser cáncer un parásito. Créanme que no importa que sea un parásito, pero es la felicidad más grande que no tengas cáncer pulmonar. Entonces, pero sí, y se confunde bastante. Cuando estuvimos hablando con el oncólogo de ella, y esto por contarles, la cantidad de personas que tienen esto y que son parásitos no es menor, son bastantes. No sé si en Colombia lo ven o en Costa Rica, pero sí, como nosotros somos un país bien tropical, lo encontramos mucho más seguido. Entonces decíamos que lo vamos a detectar mirando en la sangre con pruebas, diferentes pruebas que también se hacen, función con fosfatasa ácida, que con esa vamos a ver si es repel o inmitis, la tipo de filaria. Métodos inmunológicos o séricos, detección de antígenos circulantes. Y en la gota gruesa, como les decía, y a ver si me entendieron, bueno, ya sale ahí. En la gota puede no haber microfilarias porque solo hay adultos, porque damos fármacos, porque aquí también habla mucho del horario de toma de muestra. ¿A qué hora creen ustedes que uno puede tomar una buena muestra para saber si hay filaria? A, a- a mí me ha pasado, sale negativo la gota gruesa y después los llamo para cierta hora que vengan a tomar la muestra y sale positiva. ¿Y por qué? Porque esa es la hora que sale el mosquito a buscar, a chupar sangre, es la hora del mosquito. Pero hay un mosquito nuevo que es el mosquito tigre, que sale a cualquier hora. Y también transmite la filaria y otros tipos de enfermedades, que dengue y el que siempre dicen y siempre se me olvida, que son enfermedades de transmisión por mosquitos, también está ahora en este mosquito tigre que sale en el día. Pero generalmente es en la tardecita de pequeño, porque es la hora en que se alimenta el mosquito. Entonces está la mayor carga de microfilarias en circulación.
Eh, ah, espérenme. Anterior. Ahí está, así se ve en el microscopio, que es súper fácil. Ahí se ve. Algunos lo tiñen, pues, y queda azuloso, pero este es el parásito. Ahí estamos. No, no sé si lo captan, no es movimiento de la sangre, sino que es el parásito. No sé si lo ven como una coma, como un movimiento por ahí. ¿Lo vieron, no? ¿Se alcanza a distinguir? Sí, sí, ese es el parásito. Ahí se alcanza a distinguir que es larguito, entonces ahí se veía en sangre. Entonces, hablamos que el 60 o 60% de los seropositivos son microfilaria o sea, que están en sangre. Eh, Volví a repetir que muchos test no detectan los machos porque detectan las proteínas de la hembra y cuando hay bajas cargas parasitarias tampoco lo detectan. Entonces, no son, son capaces de diagnosticar la enfermedad. En los gatos peor, porque los gatos tienen pocos adultos, pocos parásitos, la radiografía, la ecografía, la ecocardiografía no se ven, el teje es igual de la filaria que el perro, pero no se ven tampoco en el corazón, a menos que tenga uno adulto. Hablan de calentar un poco la muestra baño María para que se aumente el movimiento de estos parásitos en sangre, un poco, tampoco es para hervirlo, un poquitito. Entonces, si lo más encima, volvemos a repetir que es más difícil ver, los anticuerpos están presentes desde los 2 meses post-infección, pero no indican los anticuerpos, pero no indican positivos, sino que indican contacto. O sea, no significa que estén positivos. Hay un test que es el test de esta, que detecta anticuerpos en gatos. Ese es el mejor, ese es el especial para gatos. La radiografía torácica, no hay ninguna tecnología diferente entre un asma, como decíamos, en gato. En perros sí hay algunos cambios, por ejemplo, en las arterias y venas craneales se ven tortuosas, no siempre. O sea, por experiencia, no es, yo tengo perros con diofilaria y tú ves la placa radiográfica y no vas a ver esa alteración como tan pronunciada. O sea, si la ves, claramente sí es, pero no que si no la tienes no significa que no tenga el parásito. Y en la ecocardiografía sí se observan los parásitos dentro del corazón y eso es indicativo sí o sí. Ahí. No sé si lo ven, no sé si ven el mouse, el puntero del mouse. ¿Se fijan que se parece un signo más? O sea, un signo igual. Estos son, ahí hay, aquí hay, aquí hay. ¿Lo ven o no? Sí, ahí está, ahí están. Esos son los parásitos. Ahí se ven. Después vamos a hablar del tratamiento y cómo lo vamos a clasificar. Pero ahí se empieza la ver. Y ya con eso ya definitivamente es filaria positivo. Que no es bueno que lo tengan, pero es filaria positivo. Entonces volvemos a las varias técnicas de esto, o lo que nos pasa cuando detectamos esto. Anticuerpos negativos, no hay sospecha. Anticuerpos positivos, tenemos un índice alto de sospecha. Antígenos positivos, el diagnóstico, muy buen diagnóstico. Antígenos negativos, podemos sospechar o no. Radiografía de tórax, como les decía, en gatos no sirve. Y la ecocardiografía también es un diagnóstico. Lo mejor es el PCR. Nosotros sí, bueno, yo no lo hago aquí en Panamá porque todavía las empresas que tienen el PCR aquí, yo tengo PCR pero no tengo para aquí. Entonces no puedo hacer PCR. Cuando sospecho de esto, sin tener una signología a nivel cardíaco todavía. Esa es cómo se detecta y todo. Y vamos a hablar un poquito del tratamiento y por qué vamos a hablar del tratamiento tan severo, porque vamos a hablar de... ¡Ay!
¿Me escuchan? No sé qué hice. Sí, ya, perfecto. Em, el tratamiento generalmente va enfocado al perro, ¿ya? Ah, no se me ve. Ya cayó la cámara. ¿Eh? No sé cómo verme ahora. Ah, acá, ya. Ahora sí. En perros existen tres fases de que catalogamos la enfermedad. Y por lo tanto, cada fase tiene un tratamiento específico. Pero siempre, siempre, siempre hay que eliminar la microfilaria, la eliminación de la volvacha y la eliminación de adultos. Y esto lo hace la American Heartworm Society del 2012. Han habido algunos cambios y hay algunas cositas que ya vamos a hablar de lo que podía ser lo que podía pasar con esto. Eh, Cuando tenemos un perro diagnosticado que le decimos clase 1, Dirofilaria clase 1, es un paciente sin síntomas que son seropositivos y que algunas veces en la radiografía vemos ya que los vasos sanguíneos están inflamados. Si ven mi, mi puntero del mouse, vamos a ver que aquí ya hay un bronquios inflamados, arteria, vena, bronquio y vena, ya van a estar inflamados. La secuela más grande de esto son las bronquitis crónicas. Y ahí volvemos a tenemos un perro que tenía, que tuvo hidrofilaria, que se murieron las filarias por viejo, por lo que sea, que no tenía mucho, pero ya produjo un daño. Esa es la clase 1. La clase 2, o hidrofilaria 2, vamos a tener síntomas moderados. El paciente está cansado, a veces tose, y como ya sabíamos, se está comenzando a producir endoarteritis, inflamación, y va a producir lesión pulmonar y va a producir hipertensión pulmonar. Y ya va a pasar a tener un paciente con signos de hipertensión pulmonar. La clase 3, ya los síntomas son más graves. Vamos a tener pérdida de peso marcado, una disnea grave y continua, vamos a ver que en la gota gruesa puede salir positivo, hay ya remodelación cardíaca derecha, presenta citis, en el electrocardiograma hay un bloqueo de rama derecha, de la raíz, ahí está el parásito que se ve así. Esto es un paciente que ya tenía dirofilaria en ventrículo y aurícula, que ya estaba tosiendo, tenía citis, llegó así, pero lo que más nos llamó es que el paciente tenía 5 años. Y realmente, cuando uno lo ve, uno busca la primera patología cardíaca, una congénita o es una cardiomiopatía dilatada, porque es la típica que uno va pensando en la cabeza. Y claro, cuando hicimos el ultrasonido, el ecocardio, nos encontramos con esta imagen, y ahí lo primero que hicimos fue la gota gruesa y el SNAP. Y el síndrome en la clase 4 es muy grande, muy grande, muy grave, ya es mucho. Hacen el síndrome de Nakaba, ya observamos adultas, filarias adultas que pasan del ventrículo a la aurícula y llegan a la vena cava y ya producen una muerte, que le llaman síndrome de vena cava. Eh, ya hacen alteran el retorno venoso y ya esto es, generalmente mueren. Yo no sé si ven, les voy a mostrar esto. Así se ve un corazón con las filarias adentro. Esta es una cuestión que compré, un corazoncito que venía con filaria, y lo compro para mostrárselo a los clientes, a los dueños de los pacientes. Porque, ¿cuál es el problema más grande que tenemos aquí, por lo menos aquí en Panamá? Lo caro del tratamiento, lo largo del tratamiento, lo engorroso del tratamiento, lo peligroso del tratamiento. Entonces mucha gente dice, no, pero no le quiero hacer tratamiento. Pero es más peligroso porque termina así, con síndrome de vena cava. Y la muerte del paciente. Y si no, muerte súbita.
aquí hay espérame, voy a avanzar por acá. Esta es la tabla o lo que hace la Harvard Society de cómo lo hacen. El primer día, lo que hacen en el día cero, digámoslo así, es pruebas. Y si el perro es sintomático, empezar el tratamiento adecuado para la filaria y empezar a estabilizarlo y empezar el tratamiento para la wolbachia. ¿Cuál es el tratamiento para la wolbachia? Doxiciclina y ayudarlo con prednisolona. Voy a hacer una pregunta. ¿Por qué la prednisolona? ¿Para qué damos prednisolona? Ya, por la endoteritis, sí, pero más que nada por los complejos antígeno-anticuerpos, para que no formen, también, neumonitis, pero para que no formen complejo antígeno-anticuerpos y nos dañen el riñón también. Entonces, la damos más que nada por eso. Entonces, pero todo dura un mes, porque vamos a dar eh, doxiciclina por 4 semanas y prednisolona en dosis descendentes, a 0,5 miligramos por kilo, 2 veces al día por una semana, luego una vez al día por una semana, y luego una vez cada 48 horas por 3 a 4 semanas. 3 y 4 semanas. O sea, un mes de corticoides y un mes de antibióticos. Y eso es para matar más que nada a la wolbachia. Pero es sumamente importante, independientemente si el perro es asintomático o sintomático, empezar a guardar reposo. Que el perro no esté saltando, corriendo, restringirle el ejercicio. Luego, al día 30, bueno, desde el día 1, el primer día se le tiene que dar medicinas para la microfilaria. Y esos son las ivermectinas o estos nuevos tratamientos como la Nexaspectra, el Simparicatrido, todos esos que matan las microfilarias. El Harvard, que es ivermectina, también, junto con este tratamiento, van de la mano, una vez al mes. Entonces el día 30 van a volver a darle el producto para las pulgas garrapatas y mosquitos. El día 60 de tratamiento vamos a colocar la primera inyección de melarsomina. La melarsomina mata al gusano adulto, a la hembra y el macho adulto. Y aquí viene la parte más complicada, porque si mata un parásito de 30 centímetros, tenemos que esperar que el sistema inmune lo absorba, lo degrade y no forme un trombo. Entonces vamos a tener que tenerlo casi en jaula, que no salga más que a orinar, defecar y para guardarlo otra vez, que ese perro no esté lo más tranquilo posible, lo más tranquilo posible. Y esa inyección es intramuscular. Y aparte de eso, tenemos que recetar nuevamente corticoides. Y lo mismo, por una semana cada 12 horas, por una vez al día por una semana y después cada 48 horas por 3 a 4 semanas. Ya, el día 90 se le vuelve a inyectar la segunda dosis de melarsomina y el día 91 la tercera dosis. Y, lógicamente, el día 91 comenzar nuevamente con corticoides y restringido totalmente el ejercicio. 6 a 8 semanas posteriores a la última inyección. O sea, ese perrito va a estar casi un año, casi 6 meses, en, casi en reposo absoluto. Porque, porque cualquier movimiento fuerte, cualquier ejercicio fuerte, puede hacer que estos parásitos muertos vayan al pulmón y formen tromboembolismo pulmonar. Ya al día 120 volvemos a hacer la prueba de microfilaria. Si sale positivo, tenemos que repetir la prueba las 4 semanas y lógicamente darle por un año, todo el año, el tratamiento. Una vez al mes para el gusano del corazón, que ya sea Spectra, el Simparicatrido o el Harvard. Y siempre
A los 6 meses se hace nuevamente un SNAP 4DX para ver si tiene filaria y buscar, lógicamente, microfilarias en circulación. ¿Se dan cuenta? El tratamiento dura poquitito, es una cosa suavecita, un tratamiento súper relajante, súper bueno. Es un tratamiento que es complicado para los dueños, sobre todo para los dueños. Es un tratamiento largo, tedioso, y que no le puedes decir al dueño, ah, no, mira, le vamos a poner esto y se va a ir súper bien y no te preocupes. Sí, ya vamos a hablar porque, por ejemplo, en la clase 4, porque me están preguntando si incluye la cantidad de gusanos para aplicar tratamiento riguroso o no. Y sí, realmente depende de cuando tenemos una fase 4, cuando tenemos una signología muy grande y tenemos en el cardio, silencio, muchos gusanos, incluso hacemos una, bueno, yo no lo hago porque no lo hacemos aquí en Panamá, pero meten unas pinzas y agarran los gusanos por la vena cava, sacando estos gusanos del organismo para tratar de dejar lo menos posible para poder hacer el tratamiento. Entonces es súper importante, sumamente importante, catalogarlas. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, para poder implementar el mejor tratamiento y evitar la muerte del animal por no, si está en una clase 4, ya lógicamente ya pasaríamos a tratar de sacar esos gusanos y hacer el tratamiento. Pero generalmente es muy complicado, ¿no? Es, o sea, en el sentido de complicado, no porque si se pudiera hacer sacar los gusanos, sino que es complicado porque eh, el paciente ya está con falla congestiva, ya está con falla cardíaca, ya está con hipertensión pulmonar, entonces ya tiene ascitis, ya tiene remodelación cardíaca, ya está bastante avanzada su falla cardíaca. Entonces, ahí es donde uno evalúa si va a hacer o no tratamiento, si va a hacer el tratamiento peor que la enfermedad. Entonces, como les decía desde el principio, esta enfermedad es complicada de diagnóstico, de tratamiento, de prevención, porque no solamente el tratamiento, sino que la prevención también es rigurosa, porque sacas al paciente después de 1 año y medio, 2 años, el paciente está libre de filaria, y vas haciendo los controles y todo, y de repente sale positivo otra vez, porque no es que hagan inmunidad, pueden enfermarse nuevamente. Entonces hay que ser bien rigurosos con la prevención. Entonces sí, sí es, el tratamiento es bien, incluye la cantidad de gusanos. Y aquí es donde les decía que es el cepillo de extracción de lombrices cardíacas. Ahí están como lo sacan, son como unas, como un cepillo que va arrastrándolo y van sacando los parásitos del corazón. Entonces, pero si ya tenemos eso, vieron el porcentaje de muerte, el 40% mueren, o sea, no es un tratamiento que diga voy a salvar a mi paciente y va a ser lo mejor del mundo porque ese paciente no se me va a morir. Mentira, igual se pueden morir. Entonces, es complicado. Pero vieron la cantidad de parásitos que van sacando con este cepillito. No, yo personalmente no lo hago aquí en Panamá. Entonces, como les decía, ahí está el tratamiento, que es la melarsomina, que es la inyección. Eh, Aquí en Panamá, por lo menos, es carísima. Cuesta aproximadamente $150 el frasquito, y a veces en perros de 40 kilos, 35 kilos, que son perros que están, nosotros hablamos en el interior, pero en las fincas donde más mosquitos hay, menos cuidan a sus perritos, la gente, básicamente se pueden llevar 2 frascos, 3 frascos, más encima se ponen 3 inyecciones. Y tú le dices al dueño, no le puedo dar la garantía de que su perro no le vaya a dar una muerte, no se vaya a morir por un trombo. Entonces, es un poco complicado el tratamiento, no por hacerlo, sino para los dueños. No sé si me explico. Bueno, volví a decir que las consideraciones son los tromboembolismos, el animal debe ser recluido. Nosotros aquí sí hacemos una cosa que se llama dímero D, porque
eso es uno de los biomarcadores que me indican. Yo lo hago, por ejemplo, cuando voy a colocar la segunda dosis, hago el dímero D antes de colocarle la segunda dosis de melarsomina, porque ese es, es un biomarcador indirecto de tromboembolismo pulmonar. Entonces, si yo hago si el dímero D sale alto, no inyecto, sino que espero unas 2 semanas para volver a hacerle el dímero D, porque a veces me sale ya negativo normal, y entonces ya puedo inyectar, porque si yo tengo el dímero D alto, yo sé que me puede hacer un tromboembolismo pulmonar. Es indirectamente un marcador. No lo hago siempre, pero indirectamente. Y las secuelas, como decía, neumonía por lesión endotelial e insuficiencia renal, porque vuelvo a decir, no olviden los riñones, porque los riñones son súper importantes, uno los deja bien atrás, o se nos olvida porque hablamos de gusano del corazón y nos centramos en corazón, pero no olviden los riñones que también fallan. Entonces, esas son las consideraciones más importantes. Ahí veníamos a eso. Y en gatos, lógicamente, no podemos colocarle melarsomina porque le producimos la muerte inmediata. Generalmente hacemos tratamientos para el asma felino y preventivos o para matar las microfilarias, son las indomicinas, adenosina, celamectina, en gatos como control. El tratamiento, nosotros por lo menos aquí empezamos a las 4 o 6 semanas de edad, que es donde se empieza el desarrollo del adulto, y ya todos los meses, por favor, darle todos los 10, todos los 15, todos los primeros de cada mes, darle sus medicinas preventivas para gusano del corazón, garrapatas y pulgas aquí en Panamá, por lo menos. Partimos así, todos los meses. Porque nos podemos saltar un mes, 2 meses y podemos empezar a tener signos de hidrofilaria por primera vez o nuevo. ¿Ya? Así que todas las siempre. En España, porque no sé si en otros países acá, pero en España están las moxiactinas, que son inyecciones que se le ponen anuales. No sé si conocen al doctor Carlos Montoya, él hace mucho estudio de filaria, ha ganado premios y un montón de cosas y se dedica a eso porque él está no me acuerdo dónde exactamente, se me fue el nombre, en las Canarias creo que está, y allá hay mucho exacto, gracias, en las Canarias. Allá hay mucho filaria, muchísimas, entonces ellos colocan moxidectinas que son inyecciones anuales, pero aquí no la tenemos, por lo menos en Panamá no la tenemos. Así que como consejo siempre búsquenla, sobre todo en los países en perros que han venido, que llegan a sus países, que vienen de afuera, de países de clima tropical, no dejen de buscarla, porque se pueden encontrar una sorpresa, pueden encontrarse con este gusanito que lleva años en el cuerpo del paciente. Y recuerden siempre prevenir, es mejor que curar. Recuerden que no es fácil diagnosticar, que no es fácil encontrarla. Aquí, por ejemplo, en Panamá nos pasa mucho que la gente le da todos estos productos para el gusano del corazón, para las pulgas, garrapatas, les compran Nexavar Spectra, les compran Simparica, les compran Hardworm, les compran un montón de cosas. Alberto, sí, Carlos, Alberto Montoya. Gracias, gracias, muchas gracias. Yo me entré con Carlos, no sé por qué, es que viene Carlos mucho para acá, Panamá, entonces estoy con él en la mente. Doctor Alberto. Y no fue lo que estaba hablando. Entonces, nos matan en microfilaria y no podemos detectarla en sangre. A veces hacemos otra cosa que nos ha pasado nosotros, por lo menos aquí, que hacemos un SNAP, un test, que no es el de aire, por ejemplo, es otro, y nos sale positivo. Y no veo el gusano en el ecocardio, pero me sale positivo. Y después lo repito con aire, o lo repito con otro, y me sale positivo. Entonces, o me sale negativo.
Entonces a veces confunden los SNAP, los test también pueden darse falsos positivos como falsos negativos. Entonces, no es fácil de diagnosticar, tampoco es que sea una complicación, o sea, no crean que no lo puede diagnosticar, no tiene, no, sino que es no olvidarse que hay varias pruebas más que hacer antes de ver la gota gruesa si la es negativo. Ver la gota gruesa, el test 4DX e incluso el PCR si tienen más dudas todavía. Más. Y recuerden que el tratamiento por parte del dueño es el más largo, que el más tedioso. Y tienen que siempre explicar que es una enfermedad que los puede matar, que puede producir muerte súbita, que sí es bien, sí es no es que sea muy común que la produzca, pero sí puede producirla, o sea, no porque estemos dando el tratamiento el paciente va a estar bien, puede morir, hay que dejárselo bien claro a los dueños, porque como les decía, es un tratamiento caro. Entonces van a gastar plata a los dueños y se va a morir el perro, se puede morir el perro y le van a echar la culpa, porque realmente siempre somos los culpables. Entonces, nos van a echar la culpa, así que tienen que explicarle bien que no es una enfermedad de fácil tratamiento y no es una enfermedad como un resfriado que uno le da una pastilla y se pasó. No, esto es un tratamiento largo y tienen que ser sumamente responsables en, en las inyecciones, en el tratamiento, los días, el tiempo. Entonces, y mantener al paciente lo más enjaulado, lo más tranquilo posible. Antiguamente les colocaban, los sedaban por un buen tiempo, los dormían, cuando eran muy locos y todo. Y no solamente le dan los perros, porque uno dice, perros grandes, no solamente los perros grandes, yo tengo chihuahuas, tengo schnauzer, tengo yorkshire, con cirofilaria. Claro, le da más a los grandes porque están más afuera en la calle, o sea, en el jardín y todo, y hay más mosquitos en las tardes y todo. Pero todos los perros les puede dar, como les decía, al gato, al humano y a todos los animales. Y una cosa importante, el mosquito también se enferma y también puede morir. Así que no es que el mosquito sea, no, si se metió el mosquito, también muere el mosquito. No menos algo. No es que sea todos los mosquitos, pero sí a veces mueren los mosquitos por el mismo larva del parásito. Pero esas son las cosas de esta enfermedad. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud, reproche? Mira, Gastón, mira, a mí lo que pasa es que a mí me hace mucha referencia de pacientes que ya salen positivos con tirofilaria en otra clínica, porque aquí en Panamá, y te doy ya la experiencia en Panamá, en Panamá tenemos mucha erliquia, la enfermedad de la garrapata, tenemos mucho. Es creo que el pan nuestro de cada día aquí en Panamá. Entonces, yo me río porque yo creo que los doctores que hacen los exámenes dicen, ay, qué rabia, no es erliquia, porque es lo más como común que hacen cuando no es erliquia, ahí se te complica la vida. Entonces, pero tenemos mucha erliquia y tenemos muchos SNAP para detectar la erliquia, pero como están llegando nuevos, hay muchos que vienen con las 4 enfermedades, como te decía, Lyme, anaplasma, erliquia y dirofilaria. Y la verdad es que me llegan porque ya son positivos a dirofilaria en el SNAP. Entonces, pero si me llega un paciente, eh, o bueno, me llegan positivos por referencia, positivos con el SNAP positivo, a veces la gota gruesa, otras veces no me llega positivo con la gota gruesa, pero ya este SNAP ya es positivo, entonces ahí yo le hago un ecocardio para ver si encuentro el parásito, a veces no lo encuentro y lo clasifico en estadio 1, estadio 2, 3 o 4. Más que nada para estadificar al paciente, cosa que podamos darle un poquito de pronóstico al dueño bajo el tratamiento. Porque si tengo un tratamiento, tengo un estadio 4, el pronóstico es muy reservado. Pero si tengo un estadio 1, yo le puedo decir al dueño que el tratamiento es complicado, pero tengo muchas más posibilidades de que no muera por un trombo, porque no lo veo en el ecocardio. Eso no significa que no esté en la arteria pulmonar,
produciendo endofelitis. El SNAP 4DX, que nosotros llamamos así, o la prueba de filaria, en SNAP, que mide antígenos contra las proteínas del parásito de la hembra, y el PCR. PCR, SNAP, o test de dirofilaria, o el test mide varias enfermedades, y el ecocardio es más que nada bueno, para estadificar la enfermedad, como te decía, en la etapa en que está. A veces me llega un paciente de 2 años, un mestizo de 2 años, por ejemplo, y llegan con ascitis, y entonces tú haces el ecocardio y a veces encuentras el parásito, a veces no lo puedes encontrar porque no siempre se encuentra, o sea, no es que sea, mira, aquí es súper facilito. Sí se ven, pero no es facilito así como, mira, sí, aquí está. Y uno piensa que puede ser una cardiomiopatía dilatada, pero si es un perro de 6 meses, cachorro, que es Yorkshire o Chihuahua, que aquí hay muchos maltés, y llega por tos, o que le vas a hacer le hace un ecocardio, uno piensa quizás en enfermedades congénitas, de perros de raza pequeña, pero nunca piensas en disfilaria, y de repente te das cuenta que en el ecocardio encuentras estructuras que dices, pero ¿y esto qué es? Y tú dices, filaria, que fue las primeras veces que me pasó, yo encontré así ecocardio y de repente fui, pero que me llamaba mucho la atención, por ejemplo, un perro de 3 años que llegaba con ascitis, o edema de los miembros, o, o flaquito, y tenía 3 4 años, y tú lo ocultabas, y era un perro de raza pequeña, o de 2 años, por ejemplo, era un perro de raza pequeña, y tú lo ocultabas y no encontrabas soplo, no encontrabas nada. Y entrabas al corazón y te encontrabas con estas estructuras. Entonces, eh, sí es lo que más se ve el ecocardio como para poder estadificar o ponerlo en qué clase o en qué etapa está. Entonces, esas son las pruebas. No, no, Daniel, yo generalmente, cuando hago el ecocardio no lo veo, yo hago dos cosas, y esto es personal, o sea, cada uno lo hace como personal. Mira, dos cosas. La primera es que quizás yo repita el SNAP 1 o 2 semanas después. Porque hago, por ejemplo, la gota gruesa salió negativo, tengo un estadio clase 1 o 2, y no tengo signos, o está asintomático, entonces le repito el SNAP 2 semanas después. Si ya sale positivo, entonces yo prefiero entrar con el tratamiento. Quizás no hago todas las inyectables, porque voy haciendo la inyectable y voy haciendo SNAP constantemente para saber si ya se me volvió negativo, porque a lo mejor maté a 1 o 2. ¿Por qué? Porque a veces la tienen en el estadio clase 1 o 2, y son jóvenes, están recién marcando el positivo a la virofilaria, y entonces dices, ¿qué hago? ¿Le hago tratamiento o no le hago? Pero si no lo haces, pasan a ser adultas y ya empiezan el daño. Entonces yo espero y le hago 2 semanas, en 1 o 2 semanas nuevamente repito el SNAP. Y lo otro que hago es repetirle el SNAP con otro tipo de otro tipo de laboratorio, digamos así. Donde una de aire, del otro de otra marca, y repito, como para estar 100% segura de que es positivo o no. Pero ya siendo positivo sé que tengo hembras adultas. Lo que no sé es si tengo machos para que se reproduzcan. Entonces no, ahí es donde empieza el dilema, ¿hago o no hago tratamiento? Y a veces, y aquí viene el punto, a veces también hago otra cosa. Les doy, y esto es también personal, quizás, que me pasó mucho en pandemia, que yo le daba el tratamiento exacto, de posibilidad de haber exactamente, la historia clínica es muy importante. Incluso, doctora, eh, el problema es que uno no sabe si hace 5 o 6 meses lo llevó a una finca y estuvo 2 semanas allá, no sabe si lo picó, porque generalmente llegan aquí a la clínica y dicen, no, mi perro no va no sale nunca de la casa, pero sí puede
sí puede haber ido al campo, a la finca, y con el perro en brazos no salía de la casa a la finca, pero sí hay mosquitos en la finca. Y sí, tienes que esperar 5 o 6 meses para ver si es positivo. Entonces, y como dice la doctora, la exposición al mínimo tiene que haber 5 o 6 meses de exposición al mosquito para que el parásito sea adulto y pueda salir positiva la muestra. Entonces, por eso les decía al principio que es bien difícil poder diagnosticarla porque puede estar en la fase larvaria que no va a salir, puede estar en la fase de jóvenes inmaduros que tampoco va a salir, o solamente hay machos, entonces no siempre el SNAP va a ser positivo o va a ser negativo, o sea, si te sale negativo no significa que no lo tengas. Si sale positivo puede ser que lo tengas, pero puede ser reacción cruzada, o puede ser que el SNAP marcaba positivo y ya no lo tienes, porque entonces puede ser anticuerpo, entonces te dan contacto, pero no que está la enfermedad produciéndose. Entonces ahí es donde empieza el problema y tu mentiste dar vuelta, 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 ¿qué hago? ¿Qué hago? Y una vez yo no tenía cómo comprar la melarsonina, y lo que hizo fue en un perro que salía positivo, no le veía la virofilaria en el corazón, pero salía positivo al SNAP, y la gota gruesa era negativa, porque los dueños siempre le daban, de vez en cuando se olvidaban, pero cada cierto tiempo le daban estos productos para las garrapatas, pulgas y mosquitos, entonces para virofilaria, y entonces lo que hice fue darle cada 15 días, por 2 meses, el tratamiento de dirofilaria, de Nexa de Spectra sin Trio. En ese fueron 2 casos que hice, lo hice así. Y los dos, después de 2 meses, después del tratamiento, cada 15 días, me dieron negativo. No puedo decirles si realmente funcionó como tal, o, o estaban en la etapa en que el mosquito, o sea, que la virofilaria todavía podía morir con esto y no pasó a ser más grande, o no la maté antes de que sea adulta. Eh, de verdad que no sé en qué posición puedo decirles, pero eso fue lo que hice porque no teníamos ni melarsonina, no teníamos nada. O sea, estábamos bien en la época de pandemia. Entonces fue lo que hice. No sé si fue lo mejor o lo peor, pero por lo menos a Dios gracias me resultó y el paciente está vivo. Y ya no sale negativo en todas las pruebas que le he hecho, pero sí cuidándolo. Entonces también es una parte que he querido indagar, no he tenido tiempo, pero sí quería preguntarle, por ejemplo, al doctor Alberto Montoya si efectivamente se podía hacer un tratamiento así, cosa que uno lo hice porque hablando con un colega que se podía hacer, pero no fue algo que se estudiara, que haya estudiado nada, pero hice eso. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, Ahí levantaron la mano si quiere activar el audio. ¿sí? ¿Me escuchan? Buena tarde a todos. Hola doctora, ¿cómo Hola, está? doctora. Oiga, yo quería hacerle un comentario. Fíjese que Sí, leí claro, las guías del LACVIM del 2018, del LACVIM ya, no es cierto, las guías de la American Heartworm Society, de la sí, que puso la tabla esa del tratamiento que a mí se me hace maravillosa. Em, Fíjese que leyendo esas guías de la American Heartworm Society, ya no recomiendan, por ejemplo, escuchando lo que usted tuvo que hacer, ¿no? De dar estas dosis de moxidectina y de milbemicina para, porque no tenía disponible la melarsomina, ¿no? Leyendo esas guías, pues ya nos recomiendan precisamente, yo me acuerdo hace muchos años, que se recomendaba que podíamos dar dosis de ivermectinas por muchos meses, y que eso mataba obviamente a las larvas y a los juveniles a largo plazo. Y en exacto. algunas ocasiones podía matar a los adultos también, pero leyendo las guías ya no se recomienda eso porque
lo que se ha descubierto es que ni tiene tanta eficacia y nada más creamos resistencia, ¿no? A los productos. Por Eh, eso a mí me ha surgido Ajá, la pregunta de la ivermectina. sí, Y, y era como decir eutanasia crónica, porque al final podían matar al paciente más por el tratamiento que por la enfermedad. Ya no se recomendaba hacer lo de la ivermectina. Yo a mi paciente le di Nextar Spectra, ajá, que no es ivermectina como tal, pero la verdad es que sí, realmente fue porque había que hacer algo porque no sabíamos qué más podíamos hacer. Pero la verdad es que sí, ya no se recomendaba la ivermectina. sí, y Aparte que bueno, aquí en México lo que tenemos es que ya tampoco podemos conseguir la xamina. la melarsomina del laboratorio que usted mostró, ¿no? En su foto. Sí. Pero afortunadamente ya hay otros laboratorios que también la están fabricando y que son un poquito menos difíciles de conseguir. Y aquí, doctora Yuki, el problema es que lo trae un solo laboratorio, entonces el monopolio que tiene el laboratorio es grave. Entonces, Válgame Dios. yo le puedo decir que una inyección de esa sale $150 el frasquito de 2 Sí, ml. Es así es. carísimo. Es Yo carísimo. hace poquitito diagnostiqué, me refirieron una perrita para hacerle el estudio cardiográfico a ver en qué estadio está y, y era un dogo canario de 55 kilos. Wow, Entonces imagínense la cantidad de melarcomina que se va a llevar ese perro. claro, por supuesto, ¿no? Qué espanto. Pues ojalá que Entonces ahí pronto pues, se pueda conseguir. claro, y ahí uno empieza a decir, mire, ¿por qué no investiga por otros países? A lo mejor la puede conseguir, porque, claro, es carísimo. Y tampoco es que el laboratorio lo tenga todo el tiempo, o sea, estamos viendo medios amarraditos de mano con eso, Claro, con la más chiquitito, entonces llegan siempre los más, los más, los más, al último, somos siempre los que llega el distribuidor, del distribuidor, del distribuidor, entonces nos sale un ojo de la cara todo. pues ahorita les pongo en el chat el nombre comercial del otro producto, que también es dihidrocloruro de melarsomina. Nada más les voy a poner el nombre comercial, ya no voy a poner el laboratorio para no darle promoción a nadie, pero pues ya lo buscan, ojalá que lo puedan conseguir. Súper doctora, muchísimas gracias. Sí, es bueno tener otras alternativas, porque la verdad es que es la única que tenemos aquí. Y, por ejemplo, no sé si les pasa a ustedes, pero por ejemplo aquí en Panamá, la doxiciclina es un tratamiento que se da para todo el mundo. O sea, doxiciclina, un resfriado, doxiciclina, no sé, pues cualquier cosa doxiciclina, reliquia, doxiciclina. Y damos doxiciclina un montón de veces y un montón de varias veces por cualquier cosa. Entonces, eh, en Estados Unidos, y a mí me pasa que en Estados Unidos es súper complicado recetar toxiciclina. Entonces, como que, wow, para nosotros es pan de todos los días, pero en Estados Unidos de recetar toxiciclina es como para alergia para alergia sí o sí, y es como, wow, tienes que recetar toxiciclina. En cambio, nosotros en Centroamérica es pan de todos los días. Doctor, aquí me pregunta, buenas noches, aquí me preguntan, doctor, ¿alguna vista en ECOP si está para ver piroxilaria? Yo personalmente busco en el corte de la ballena que le dicen, que es donde se puede ver la arteria, la rama derecha, la arteria pulmonar, ahí es donde mejor se empiezan a ver, que es el corte, que es el que les mostré, voy a ver si lo encuentro por acá, hay una más bonita, ¿dónde estaba? Este corte así también, pero el corte de la ballenita, no sé si que es el corte transversal que vaya moviendo del honguito, después mueves un poquito más hacia la mano y vas a encontrar el corte del boca de pescado y después el de la ballenita.
ahí generalmente lo visualizo. Gracias, doctora. Perfecto su nombre, lo voy a anotar inmediatamente. Porque aquí Panamá es muy cosmopolita y viene mucha gente del extranjero y vienen de allá para acá. Ahí la doctora Pamela Trujillo levantó la mano. Pame, si querés activar tu micrófono para hacerle la pregunta a la doc. Hola, buenas noches. Hola, Pame. ¿Se Hola, escucha doctora bien? Pame. Perfecto. Yo estoy trabajando en Patagonia, al sur, en Argentina. No he tenido casos y la verdad es que no he escuchado tampoco de casos que se dieran acá. Entonces, la pregunta va más orientada desde tu perspectiva, y siendo que tenés un montón de casos allá, si vos pudieras volver el tiempo atrás o si pudieras estar en un lugar donde no hay casos, ¿qué harías como para empezar a buscarlos, para empezar a prevenirlo? Porque lógicamente nosotros año a año acá vemos y notamos como los veranos son cada vez más cálidos, tenemos cada vez más cantidad de mosquitos y los pacientes que viajan a todos lados, entonces creo que es cuestión de tiempo. Claro. ¿Qué es lo que se Hola. haría o qué se podría hacer como pensando a futuro, digamos, para empezar con Mira. este tipo de prevenciones o empezar a buscar? Mira, yo partiría con la prueba más simple que hay, porque como tú bien dices, estás en un lugar que no hay, por lo tanto, no vas a dar no vas a inyectar ivermectina o no vas a dar algo para el gusano del corazón, una medicina como Heartworm, que aquí es muy común, que es para el gusano del corazón, pero el Heartworm ya es casi ivermectina, así que ni se da, pero un Extra Spectra, un Simparicatrigo, que son los que más se dan. Allá, por ejemplo, no lo das porque me imagino que allá no tienes mucha garrapata tampoco, ¿no? Poco, cada año más, pero sí, poco comparado con otros lugares. Entonces, no sé qué productos das para las pulgas o garrapatas, por ejemplo, allá normalmente. Sí, trabajamos mucho simpárica. Ya, si das simpárica, entonces la gota gruesa no me va a servir mucho. Entonces siempre tendría un snap que sea para detectar virofilaria. Cuando tengan la duda, yo te recomendaría un snap para detectar virofilaria. Personalmente, y esto es personal, o sea, no es que tenga que ser eso, pero personalmente me gusta mucho Aedes, que es muy confiable, y tiene un snap que ve Ehrlichia, que ve Anaplasma, que ve Lyme y que ve virofilaria. No sé cuánto será ya los costos, pero un snap así, hay otros de más baratos que también miden estas 4. Pero siempre si tengo una sospecha de un paciente que no le puedo hacer ecocardio, por ejemplo, o no le veo el gusano, pero es un paciente con signología de tos o una bronquitis crónica que estás tratando y mejoran un poco y después no mejoran y vuelven. Ahí yo haría, por ejemplo, un test de eso. Porque Claro. tampoco te mandaría un PCR, que lo mejor, porque también es súper caro y todo. Pero partiría con la gota gruesa como primer punto. Claro, bien. Partiría con eso la gota gruesa, que es súper fácil de hacer. Y sobre todo si una de las preguntas que le haces al dueño, si le das medicinas para el control de pulga y garrapata, si te dice que no, porque mi perro nunca ha tenido garrapatas, entonces sí te convendría primero hacer una gota gruesa para ver si tiene los microfilarias. Si me dice que no, que sí le dan todos los meses algo, entonces haría el SNAP. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. No, nada, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien más tiene preguntas, puede levantar la mano, activar el micrófono, así la doc puede ir contestando. Gracias, doctora, por los datos. Doctora Yuki, te lo agradezco enormemente. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Alguno que tenga una experiencia diferente con el tratamiento o con la enfermedad de filaria? Los que viven cerca de Panamá, que también la deben tener. Al parecer no, o no se animan.
Espero que le haya quedado clarito, que no quieran hacer preguntas por eso, porque está clarito. Bueno, mientras No, esperamos porque a ver esta si... loca está hablando pura lectura. Sí. Bueno, mientras esperamos a ver si alguien más se anima a preguntar y demás, les voy comentando los que se conectaron más tarde, que si ya tienen el equipo Temis, que se comuniquen con nosotros para poder hacer la actualización del software, ¿sí? Por haber participado de esta charla, no tiene costo, así que por favor, nos escriben, nos contactan, tienen nuestro teléfono de WhatsApp, se pueden comunicar por Instagram, así nosotros podamos ir actualizándoselo y ustedes pueden sacarle el mayor provecho a su electro, ¿sí? ¿Alguien más que quedó pendiente? ¿Nadie más? Bien, todo el mundo saludando. Hola Gastón, ¿cómo estás? Qué bueno, me alegro que lo hayan disfrutado, que haya sido de mucho aprendizaje. Les recuerdo que va a quedar grabado, ya lo vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube, nos pueden seguir como Temis Tech, nos buscan, la mayoría de los webinars están cargados ahí. Así que lo que necesiten lo pueden buscar ahí y si por ahí después le quedan alguna duda o algo que les surja, nos pueden escribir y nosotros le pasamos la consulta a Jime para que les pueda responder, ¿sí? Así que bueno, damos finalizado acá. Doc, muchas gracias Jime por acompañarnos, muchas gracias por hacer estas charlas, por tomarse el tiempo. De verdad que muchas gracias por la invitación. Este es mi chiquitito que se llama Ventrículo. Les presento a Ventrículo. Ventri para los amigos, ¿verdad? Tengo a Falot, mi gran danés, Electro, mi gato, Cardio, mi otro gato. Es todo en cardiología. Así Toda que la con familia. ellos me despido y les agradezco la audiencia y les agradezco las preguntas y el tiempo y espero que les haya gustado la charla. Y cualquier duda, no sé si colocarles mi correo. Sí, podés poner el mail, así directamente se contactan con vos si tienen alguna duda, alguna consulta por ahí. Cualquier consulta, crítica, reclamos, todo por el correo, no hay ningún problema. Todo viene bien, todo sirve. Así que sí, se les agradezco mucho la paciencia, el tiempo y todo. Así que Muchísimas gracias a todos, damos por finalizada la charla. Ya vamos a tener más webinar en lo que es el transcurso del año, le va a estar llegando la invitación. Si por ahí no les llega, nos pueden escribir, nos pueden consultar, ¿sí? Estamos más que disponibles para ustedes. Cualquier consulta que tengan, nos escriben. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche y gracias por acompañarnos muchas una vez gracias. más. Buenas noches. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Éxito en sus funciones. Chao. Gracias. Chao.